Para cerrar la jornada de hoy, agradeciéndote nuevamente tu predisposición y la oportunidad de poder hacerle llegar a nuestros queridos amigos oyentes el mensaje desde Bolivia de la lucha que se está dando en Bolivia, que va buscando como el agua que cae de la montaña, ¿no? Los espacios para poder lograr la defensa de los intereses de los bolivianos. Me quisiera ir con alguna reflexión que pudieras compartirnos en torno a todo esto que nos has contado, que tiene que ver con la ingeniería jurídica, con las luchas políticas, las tensiones, las luchas palaciegas entre las derechas en Bolivia que nos has comentado, pero también tiene su correlato el sufrimiento en las bases, en el pueblo boliviano. ¿Es gratuito que Rodrigo Paz y que las derechas hayan proscripto a Evo Morales finalmente con las argucias que intentar? ¿Es gratis para el pueblo o lo termina pagando el pueblo? ¿Cómo está viviendo hoy el pueblo boliviano? Cerrar con eso. Evo Morales es el pueblo y el pueblo es Evo Morales, ¿no? Si nosotros encontramos la papeleta electoral pasada, vamos a encontrar que no tiene ningún carácter identitario o de representatividad de conformidad a lo que somos la gran mayoría de los bolivianos. La gran mayoría de los bolivianos es de tez cobriza. En la papeleta electoral tenías puros candidatos que parecían de otro país, digamos, ¿no? Desconexión total de la propia realidad identitaria de los bolivianos. Nosotros desde la izquierda urbana, si quieres, tenemos claro que el sujeto constructor de este proceso, denominado proceso de cambio, es Evo Morales, que personifica el sujeto histórico indígena originario campesino. Nosotros no pretendemos ser la conducción, pretendemos ser, si quieres, los subordinados, la subcomandancia del proceso. Tenemos claro que la conducción del proceso de cambio es pues de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, que han reivindicado sus luchas y nosotros las hemos acompañado. El momento que tú dejas de concebir eso a instancias de, por ejemplo, Ecuador, que tenemos amplia afinidad identitaria, cultural, en el Perú también, pasa lo que está pasando en esos países y lo que está pasando en Bolivia. Te alejas de lo que verdaderamente es y se concibe como política, ¿no? Y la política está concebida para la gran transformación de las grandes mayorías populares, no para el enriquecimiento de pequeños grupos familiares, de pequeños grupos empresariales. La democracia es un sistema concebido para las grandes mayorías y en Bolivia, fundamentalmente, también en Ecuador, también en Perú, la gran mayoría es indígena, la gran mayoría tiene sangre india corriendo por sus venas, ¿no? Aspectos que quizás no acontecen de manera igual en Brasil, por ejemplo, o en Argentina o en Uruguay, porque evidentemente han exterminado a su población indígena o los han metido en campos de concentración como los mapuches en Chile, ¿no? Entonces, bueno, algunos estamos sueltos y llegamos a la ciudad. Sí, sí, sí. Entender esa dinámica, es muy interesante porque te permite construir y tener una realidad y una reflexión política clara, trascendental, porque cuando tú olvidas esto pasa lo que pasó con Lenín Moreno, por ejemplo, o lo que pasó con el señor Luis Alberto Arce Catacora, que él se creyó la cabeza de un movimiento que tiene una larga data histórica, desde las sublevaciones indígenas, desde los cercos de Tupac Katari, Tupac Amaru. Entonces, si tú no entiendes la historia de Bolivia, si tú no entiendes la composición identitaria, la composición cultural, crees que cualquier personaje bien parecido, como Rodrigo Paz, puede llegar a ser presidente y pudo llegar a ser presidente a partir de la del fraccionamiento, de la atomización de todo el bloque popular. Si tú le pones una papeleta, no con 3, 4, 5, 6 candidatos, sino con 20 candidatos y todos igualitos entre sí, el electorado finalmente va a terminar votando blanco o votando nulo, como pasó en la anterior elección general, porque no tiene en la papeleta a alguien que identitariamente lo represente, como es el caso de Evo Morales, ¿no? Entonces, juegan mucho con eso y es parte de la estrategia también electoral y política en Bolivia. Bueno, tampoco es que tiene tanta facha Rodrigo Paz, ¿no? Como decimos acá, por ahí si tienen levantes porque tienen una Amarok o tienen una Hilux, sino que por ahí no levantan tanto. No lo agrandemos. Sí, no, el señor incluso estaba fuertemente vinculado, para que nos demos cuenta de la importancia del aspecto cultural,
casi toda su vida, toda su juventud bailó de caporales, ¿no? Un caporal es una danza típica de Bolivia. Siempre cuando estaba en Ecuador me decían, hay una danza que bailan ustedes los bolivianos, que las muchachas menean la cintura y levantan una pollerita que se queda suspendida en el aire. Ah, caporales, le decía, sí, caporales, esa danza, ¿no? Entonces llegas, trasciende nuestras fronteras y este señor, fiel a la dinámica de la cultura en Bolivia, desde muy joven estuvo metido en el Carnaval de Oruro, por ejemplo, en los encuentros folclóricos, bailando caporales, ¿no? Posteriormente también estuvo fuertemente vinculado a sectores culturales que manejan también la economía, por ejemplo, en el Alto, en La Paz, los prestes, toda la burguesía aymara, de los cholets, de la festividad del Gran Poder, ¿no? De las fiestas patronales, también juegan su propia dinámica política dentro de enaltecer a esta clase de personajes. Una radio, por ejemplo, muy escuchada acá en Bolivia, Panamericana, todos los días de manera sagrada estaba el señor Rodrigo Paz, al menos 10 o 15 minutos en esa emisora. Lo mismo pasó con Milei. Milei era un personaje prácticamente desconocido antes de que sea diputado. ¿Cómo llega a ser un personaje político? A partir de la promoción mediática, a partir de estar todos los días en los programas más importantes de Argentina en horario estelar en las noches, ¿no? Como analista económico o analista político o profesor. Entonces también se van construyendo a esta clase de personajes, ¿no? Y es lo que muy bien planificado tienen los gringos y sus operadores y payos en Latinoamérica. El caso Cerimedo es uno. Le vamos a dar batalla, Gabriel, no tengas ninguna duda. Queremos agradecerte esta oportunidad que nos has dado y enviarte un gran abrazo desde el nordeste argentino. No, es un gusto, un placer compartir con ustedes todo el nordeste argentino y particularmente también el norte de Argentina, es prácticamente Bolivia, ¿no? Somos hermanos de que compartimos una cultura muy fuerte, muy arraigada a nuestra cosmovisión, a nuestra visión de ver, entender el mundo. El acuyicu de la hoja de coca, por ejemplo, el mate, Jujuy, por ejemplo, si tú vas, es prácticamente Bolivia, ¿no? Sí. Incluso a nivel de la estratificación pigmentocrática en Argentina, a los del norte de Argentina los tratan como si fueran bolivianos, y es verdad también el sentido del racismo que existe aún permanente en algunos estratos. Bueno, déjame responderte que algunos blanquitos en Argentina habría que decirles que a los bolivianos habría que tratarlos de argentinos, ¿no? Con la similitud que hay entre jujeños y bolivianos en esa zona, ¿no? Que tranquilamente podríamos decir, che, vos sos argentino, ¿no? Estando en Bolivia. No, soy boliviano. Bueno, pero porque somos muy similares, porque somos pueblos hermanos. Y a algunos les cuesta. Así es, así. Y debe suprimirse esa clase de contradicciones entre nuestros pueblos. Yo tengo una anécdota que quiero contarle en esta ocasión, es bien interesante. Cuando estaba con un taxista en Buenos Aires, me estaba llevando al aeropuerto y me comenzaba a hablar, acá hay un grupo de bolivianos que, como los bolivianos construyen cosas, han construido ahí sus casas de ladrillos y finalmente la municipalidad ha tenido que pues darles ese lugar porque ya se lo habían expropiado. Y yo le dije, qué bien que los bolivianos acá construyan y hagan y levanten sus casas, ¿no? Con su propio esfuerzo, su propio sacrificio. Allá en Bolivia, lamentablemente, los argentinos están en los semáforos haciendo malabares, le digo, ¿no? ¿Usted es boliviano? Me dice, no, parece brasilero, que no sé qué. Yo le digo, todos somos pueblos hermanos y en todos los pueblos hermanos hay estratificación de clases y tenemos que estar siempre unidos en función a nuestra conciencia de clase, ¿no? Y toda mi charla le di al taxista que tenía todavía ese chip, si se quiere, colonial de estratificar a la gente o de simplemente calificarla a partir de su tonalidad de pelo o el color de la tez, ¿no? Que eso también es todo un debate cultural, si se quiere, que trasciende el debate político. Que hay que alimentarlo diariamente. Gabriel, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. No, gracias a ti, Sergio, un saludo gigante a Argentina, un pueblo hermano. Y sobre todo a todo el nordeste argentino, a saludar a toda la gente, también residentes bolivianos allá en Argentina, que nos escuchan, nos ven también por redes sociales, por YouTube, saludar a toda la gente que está pendiente de Radio Lateral, de Diario Lateral, que acá en Bolivia nosotros agradecemos muchísimo esta clase de espacios, esta clase de medios que se toman la molestia de pensar desde la vereda popular. Eso es fundamental, porque
contrario, estaríamos dispuestos y pues en la mesa de los medios hegemónicos para que te almuercen, te cenen y hagan lo que quieran contigo, refiriéndonos fundamentalmente a los escenarios de desinformación y de construcción de fake news que tanto afectan el desarrollo de los procesos populares, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Sergio. Por favor, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gabriel Villalba Pérez con nosotros, abogado, asesor, político y analista internacional, conversando con nosotros en esta columna que se llama La Voz del Indígena Urbano. Impecable.